Biblia nos enseña sobre la historia de Israel dos importantes milagros que están relacionados con aguas. Le digo importante ese milagro porque su significación. Primero es milagro del Mar Rojo. El segundo milagro es milagro del río Jordán. Milagro del Mar Rojo, lo que significa salvación del pueblo de Israel. Ellos estaban en esclavitud de Egipto, pero por obra milagrosa de Dios fueron libertados. Es como hoy nosotros, por Jesucristo, por gracia de Dios, recibir la salvación. También ese pueblo pasaba el Mar Rojo, como nosotros, después de decisión de fe, creer de Jesucristo, bautizamos. Así el pueblo entero de Israel pasaron del Mar Rojo como si fuera el pueblo entero había recibido el bautismo. Así, y ese milagro del Mar Rojo significa salvación y bautizo. Milagro de Jordán, lo que significa es el pueblo de Dios entrar a tierra prometida. Es un momento importante cumplir promesa de Dios y también llamado del Señor. Hoy nuestra iglesia Adonai estamos celebrando 9º aniversario. Ya próximo vamos a llegar 2 dígitos. Hasta hoy, un solo dígito. Estamos pasando años, ya no es muchachitos, ya vamos a entrar adolescentes. Ahora, ¿qué necesitaríamos nosotros? Es nueva era. Es enseñanza del milagro del río Jordán. Es una enseñanza importante, por eso quiero estudiar junto con ustedes. Es un mensaje que necesitamos nosotros madurar en el Señor. Realmente ese mensaje yo recibí como hace un mes, 28 de octubre, cuando estaba despertando la mañana madrugada. Dios me dio ese mensaje, yo guardé para usar el día de hoy. Quiero compartir junto con ustedes. Vamos a ver Josué capítulo 1, versículo 1 al 14. Vamos a leer juntos. Adelante. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo.
También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué en los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Amén. El mensaje de hoy, hay 3 mensajes, 3 enseñanzas, pero esa 3 enseñanzas hay una palabra común, es gracia, gracia de Dios. Primero, conocer gracia de Dios. Otro, recordar gracia a Dios. El otro es predicar gracia de Dios. Primero, mensaje, gracia, conocer gracia de Dios. Lo que leímos hoy es el texto de Josué capítulo 4 para saber sus fondos, el momento, el tiempo. En un tiempo de Israel necesita entrar a tierra prometida para cumplir el llamado de Dios. Cuando momento de entrar, ellos tenían primero obstáculo, que es el río Jordán. Y además, ese tiempo del río Jordán era un momento de mayor caudal del río, que tenía muchas aguas. Vemos Josué capítulo 3, capítulo anterior, versículo 15 al 17. Vamos a leer junto con una sola voz. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Amán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. El momento de cruzar el río Jordán, ese río Jordán tenía mayor caudal de aguas. Y ese momento manifiesta el poder de Dios, la cual también abrió Mar Rojo. Dios hizo secar ese río Jordán para que todo el pueblo israelí podía pasar como tierra seca. La verdad, llegó increíble, gracias a Dios. Nuestras iglesias, también por lo llamado de Dios para irse adelante, ya no de como muchachitos y próximo año, adolescente, 2 dígitos de aniversario por haber constituido la iglesia. Puede haber como obstáculo como río Jordán y puede suceder, pero siempre esa gracia de Dios nos va a acompañar juntos. La verdad, vida cristiana comienza por la gracia de Dios. Vida cristiana es cuando uno cree de ese mensaje de Dios que haber enviado a Jesucristo a nosotros para que mueran por nuestros pecados, hacer una obra de redención y luego su resurrección. O sea, cuando nosotros decidimos creer en Jesús, cuando nosotros decimos Jesús es mi Salvador, mi Señor, comienza. Pero teólogo Karl Barth, él dijo su libro de teología de gracia, él dijo, la fe cristiana comienza libre albedrío, pero termina con gracia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Karl Barth está enseñando a nosotros? Aparentemente, vida cristiana comienza con nuestra decisión, pero él dice que antes de nuestra decisión hay gracia de Dios.
¿qué gracia de Dios? Envió a Jesucristo. Y esa gracia de Dios comenzó ante nuestra decisión, nuestro libre albedrío. Y así crece gracia de Dios y comienza vida cristiana. Cada uno de nosotros realmente nos merecíamos por nuestro pecado. Estamos condenados. Sin embargo, Dios envió a Jesús para salvar a nosotros. Y luego, no solo salvación, y comienza por la gracia de Dios. El pueblo de Israel, después de Éxodo, cuando cruzó el Mar Rojo, y está enseñando a nosotros, continuó gracia de Dios para entrar en esa tierra prometida. Ese obstáculo del río Jordán, Dios hizo cruzar. Y así ellos pudieron emprender ese llamado de Dios. Todos nosotros debemos entender esa gracia de Dios. No solamente nuestra salvación, sino también continuo de esa gracia de Dios que nos acompañó a cada una vida de nosotros y también nuestra iglesia. Recordando durante 9 años de la iglesia Adonai, mire, quien no conoce comienzo de nuestra iglesia no empezamos como iglesia, sino estudio bíblico. Esa iglesia no empezó porque yo llamé un llamado especial de Dios. Y aquel tiempo, yo y algunos hermanos estaban asistiendo a una iglesia que tenía visión de ministerio de la universidad, pero había problemas en esa iglesia, tuvimos que salir. Y entonces los domingos estaba asistiendo cada domingo a diferentes iglesias. Eso no es fácil, sabe que cada domingo cambiar iglesia, visitar, entonces apenas termina el domingo, preguntas el próximo domingo dónde vamos. El grupo que estaba junto, hermano, decía, mire, ¿por qué no hacemos nosotros domingo reunir y hacer el estudio bíblico? Y yo le objeté. Yo le dije, mire hermano, podemos hacer estudio bíblico otro día sí, pero domingo es peligroso. Porque esto puede convertir una iglesia si hacemos domingo. Y yo hice calmar. Después me fui el viaje en Corea. Cuando regresé, hay un pastor Choi que trabajaba en Fundación Génesis. El pastor Choi dijo, miren, no va a pensar muchas cosas, sino arranca, Dios va a guiar. Y como no era fácil vagar cada domingo en diferentes iglesias, entonces empezamos el estudio bíblico el día domingo. Y esto convirtió a iglesia como yo estaba preocupado. Y también el nombre de Adonai viene nombre de quinta donde iniciamos estudio bíblico. Esa quinta estamos sigue usando centro de estudiantes donde están los muchachos, hombres, estudiantes, universidad de hombres. ¿Sabe lo que significa Adonai? Adonai lo que significa es hebreo. Lo que significa es mi Señor, mi Dios. ¿Qué hace? Esa casa, Quinta Adonai, no fue puesto nombre por mí, sino dueño anterior, quien me vendió Quinta, él puso ese nombre, pero nombre de Quinta no era así, tenía origen, Heaven, algo así. Él cuando puso vender esa casa, el periódico, con esa dirección y nombre, yo fui a buscar, no encontré porque había cambiado nombre, él puso Adonai, por su esposa de él. Después de remodelar la casa, cambió nombre, pero ella no vivió ahí, se fue a Canadá inmigrando.
Entonces, esa casa remodelada para vivir ellos y terminó viviendo yo y mi familia. Y también nombre Adonai no es puesto por mí. Es increíble lo que Dios hace hasta nombre preparar ese quinta. Le cuento esa historia a ustedes porque eso Dios me hizo entender dos cosas. Es que eso es lo que quiero compartir a ustedes. En la iglesia Adonai no empezó por voluntad del hombre, sino por Dios. Y por eso nosotros debemos mantener el dueño de la iglesia no es hombre, sino Jesucristo. Ese uno. El otro, la iglesia, nuestra iglesia, empezó por estudio bíblico. Como usted sabe, el Juan capítulo 1, versículo 1 decía, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, verbo era Dios. Y ese en el principio, lo que significa, no es tiempo antes de creación, sino también en el principio tiene otra significación. El whole quiere decir centro, el base. En el centro base está la palabra de Dios. Nuestras iglesias, con esa tradición que Dios empezó, puso a nosotros como empezar estudio bíblico. Y ese estudio, palabra de Dios, siempre que esté en base de nuestro ministerio, que hay que mantenerlo, esa tradición, esa voluntad de Dios, para que sea esa iglesia, una iglesia de Jesucristo, y donde base es la palabra de Dios. El segundo que quiero compartir es recordar la gracia de Dios. Cuando el pueblo judío pasaron Israel, río Jordán, Dios le da orden especial a Josué. El versículo 1, lo que texto de hoy, Josué capítulo 4, versículo 1 dice, cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló Josué diciendo, ¿qué dijo Dios a Josué? Ellos pasaron, de ese río, pero versículo 2 y 3, y vamos a leer juntos, 2 y 3. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Y mandadles diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Dios estaba diciendo, ordenó a Josué, mira, escoge un representante de cada 12 tribus, y esas 12 personas entren en medio de Jordán, donde estaban los sacerdotes con arca, y allí consigue piedras. Ese no es una piedrita, porque dijo cargar, quiere decir que no es piedra pequeña, podría ser un buen tamaño, quizá podemos llamar roca que puede cargarle, que sacaran, traerán afuera. Ahora, ¿por qué Dios dijo que sacara esas 12 piedras medio del río Jordán? Versículo 6, Dios dice, para que esto sea señal entre vosotros. O sea, esas piedras, una piedra que tiene significación. El versículo 7 dice que esa piedra dicen que cuando las aguas de Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas de Jordán se dividieron. Estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esa piedra era para memorarlo, recordarlo. Una historia de un milagro de Dios, gracia de Dios
esa piedra que gente recuerden que Dios obró gran manera para cruzar Río Jordán, que sirve como un monumento conmemorable. Pregunto mire, esa piedra funciona algo para conquistar tierra prometida, o sea, guerra. No, es una piedra no sirve para la guerra, porque ellos, del pueblo israelí, ya va a empezar pronto a batallar una guerra con ese Jericó. Un fortaleza no es fácil, el enemigo está cerca, ellos tienen muchas cosas que hacer y también tomar previsiones. Un momento de mucha tensión, pero sin embargo, Dios le dice que él sacará esas piedras y pusiera juntos como un monumento. Sin duda el desierto no es común que ese tamaño de 12 piedras que están juntos. Eso va a llamar la atención. Dios le dijo que hicieran esto, pareciera que cosa no ayuda para la guerra. Pero Dios lo ordenó a Josué porque tenía unas importantes razones, que es que todo pueblo importante recordar gracia de Dios. Recordar gracia de Dios es vivir con gracia de Dios. Porque no solamente sueño, llamado, visión que dio Dios, sino su proceso de realizar esa visión necesita junto con Dios. O sea, gracia de Dios tiene que acompañarlo. ¿Sabe lo más serio, más grave que una amnesia, una demencia? Es que olvidar gracia de Dios. Si nosotros no recordamos, olvidamos gracia de Dios, podemos caer soberbiedades. Como sabemos, soberbiedades puede causar un problema serio con el Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice así, vamos a leer juntos. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la timidez de Dios. Ahí dice soberbiedad, no conduce perdiciones, quebrantamientos. También Oseas capítulo 13, versículo 6, dice, en sus partos se saciaron y repletos, se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Cuando nosotros olvidamos gracia de Dios, se puede alejar del Señor. Tenemos que recordar gracia de Dios que nos ha dado durante esos 9 años y también cada persona sus vidas. Mire, el poeta de inglesa, John Milton, muy famoso porque él nos dejó una obra muy importante, una obra clásica, se llama El Paraíso Perdido. No sé si usted ha visto ese libro. Bueno, es compuesto de unos volúmenes y compuesto de muchas poesías. John Milton escribe ese libro después que él perdió visión. John Milton convirtió ciegos y cuando cayó el ciego, perdió su visión, él empezó a orar, Dios, gracia me cerró mi visión del física, pero gracias por abrir mi visión, mi ojo espirituales. Y ese agradecimiento, recordar gracia de Dios, lo condujo, lo hizo inspirar, entender el mensaje de Dios para poder dejarnos a nosotros ese libro importante, El Paraíso Perdido. Cuando nosotros vivimos recordando gracia de Dios, ¿qué puede suceder? ¿Sabe que gracia produce otra gracia? Por eso, Pastor Spurgeon nos dijo
Cuando nosotros le damos gracias por candela, luz de candela, Dios nos va a dar lámpara, luz de lámpara. Cuando luz de lámpara agradecemos, nos van a dar luz de lunas. Cuando luz de lunas nosotros agradecemos, nos va a dar luz de sol. Cuando agradecemos luz de sol, Dios nos va a dar luz de su reino. Siempre nosotros debemos recordar gracia de Dios, su gracia y agradecerlo. La verdad, cumpliendo 9 años, 9º aniversario de nuestra iglesia, yo le doy gracias a Dios por la visión que nos dio a nosotros. Cada vez viendo nuestra visión, no es que podemos imaginar e inventar algo en mente humana, porque su tamaño, su contenido, me hace convencer, entender, eso vino de Dios. Y también le doy gracias a Dios, junto con la visión que nos dio cuerpo pastoral. Y también nos dio los hermanos congregación que podemos soñar junto esa visión. Quiero agradecer a Dios por enviarnos a nosotros, del pastor Gedeón y pastor Shula, trabajar juntos. Yo considero que es siervos que están bien preparados, más adecuados para ese aplauso para gracia del Señor. Amén. Y ha enviado esa pareja Gedeón y Shula, porque yo conocí a él, pero no sabía que él tenía buena experiencia de ministerio de la universidad. Inclusive ellos, Shula y Gedeón, se casaron. Una iglesia el nombre dice Iglesia de Universidad. Ellos se casaron ahí. Y su primer ministerio fue frente a una universidad de Corea. Y no solo esto, Gedeón tiene mucha experiencia como misionero y visitaron las otras iglesias, otros casos de ministerio de otras naciones. Y dirige Cefopal, un seminario. Entonces tiene muchas, no solo informaciones, experiencia y testimonio de otra persona, la cual que nos va a servir perfectamente. Realmente nosotros enfatizamos mucho el ministerio de la universidad, pero yo soy quien estoy hablando. No soy una persona adecuada para ese ministerio. Como usted sabe que yo estoy aquí porque no pude escapar. Lo que yo sé mucho, ministerio de la universidad, antes de conocer, trabajar junto con Gedeón, es que lo que yo sé mucho y es lo que no debo hacer ese ministerio de la universidad. O sea, muchos fracasos. Pero Dios llegó en tiempo perfecto, sacó esa selva de Puerto Ayacucho y me envió a Gedeón y Shula. Y ese es un motivo de gracia de Dios. Y también nos envió misionero pareja Elías y Carolina para formar el cuerpo pastoral. La verdad, todo ha sido una gran bendición de Dios. Estoy seguro, Dios nos va a levantar más líderes, más personas, ¿para qué? Para cumplir su llamado. El tercer mensaje es predicar gracia de Dios. El versículo 6, lo que vimos hoy, que para que esto sea señal entre vosotros, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Aquí dicen mañana, lo que significa no es mañana, no es futuro cercano. El hebreo dice mahar. Mahar significa es futuros.
más lejos. O sea, Dios dijo que creara ese 12 piedras como un monumento conmemorable. Es para generación futura. Toda generación futura, nosotros tenemos que hacer saber a ellos para guardar y para que ellos sepan qué es gracia de Dios. Ese orden Dios le dio a Josué. Josué, para que tú tienes que enseñar a futura generación. Cuando ves 12 piedras en el desierto juntos, que recuerde esa gracia de Dios. Esa igual la responsabilidad de nosotros, nuestra responsabilidad. Josué entendió esa voluntad del Señor. Por eso, él una vez más, cuando llegando juntos, después de cruzar el río Jordán, cuando llega a Gilgal, y él le explica a los pueblos nuevamente. Vemos Josué capítulo 4, parte final, versículo 20 al 24. Vamos a leer juntos. Y Josué eligió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El versículo 21, Josué una vez se le dice mañana, mahar, en el futuro. Si futura generación pregunta qué significa esas piedras, entonces hay que decirle lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. No solo esto, el versículo 24, fíjense lo que dice: para que todos los pueblos de la tierra, no solamente Israel, sino todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Ese monumento eran para no solamente el pueblo israelí, sino pueblo de las tierras. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad para la próxima generación, futura generación, para nosotros enseñar la obra del Señor y gracia de Dios. Todos los jóvenes que semanalmente Dios nos está enviando nuevas personas. Yo creo que no tuvimos ni un domingo que no tuvimos nosotros un nuevo visitante. Y todos los domingos también estamos viendo asistir nuevos estudiantes de la universidad. Debemos enseñar, predicarle a ellos, hacerles saber esa gracia de Dios y también visión que nosotros hemos llamado. Nuestra iglesia tenemos un ministerio de modo crede para bachillerato, ante los jóvenes, antes de llegar a la universidad. Modo campus para la universidad, de futuro líder, y modo pro y profesionales que egresan a la universidad. Tenemos grupos célula y también todos los años abrimos ese ELG, se llama Escuela Liderazgo Global. Ahora está en última semana. Próximo, ya falta poco, graduación el día jueves, próxima semana. Hay 71 muchachos que están en Centro Misionero de Venezuela, que están en Tejería y están recibiendo entrenamiento para ser preparados todos jóvenes para servir al Señor. Y ese ELE
nosotros en Cuerpo Pastoral, nosotros hablamos, es un proyecto de mínimo 30 años. ¿Por qué mínimo 30 años? Primero, 10 años, misioneros coreanos y fundaciones Génesis que están apoyándolo básicamente. Segundo, 10 años, segundo periodo de 10 años, junto con hermanos venezolanos. Y el tercero adelante, 10 años, sea sustentado y todo para ese ministerio continúe por los venezolanos. No solo esto, Dios no hace mucho tiempo nos dio otro sueño grande, que es enviar 500 misioneros a nivel mundial. ¿Creen esto? Amén. Okay. Cada vez que pienso esto, lo que sueño que Dios nos ha dado y me emociona, me hace poner alegre, me hace olvidar todos los problemas que estoy viendo enfrente. Emocionante. Dios es grande. Nosotros vivimos ese 12 piedras de Jordán. ¿Por qué Dios hizo un monumento conmemorativos? Aprendimos a conocer gracia de Dios. Recordar quiere decir vivir con gracia de Dios y predicar gracia de Dios. Levantemos así el futuras generaciones. Si dedicamos nuestra iglesia, estoy seguro, Dios nos usará transformar, cambiar a Venezuela. Amén. Amén. Todos nosotros juntos, hermano, lo importante, grande obra, lo hace Dios, no nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Unir, creer ese llamado de Dios y darle el primer paso, primera obediencia. Entonces, 99%, ¿quién lo hace? Dios. Y nosotros seremos como un testigo del Señor y también experimentar esa gracia de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia. Dios le bendiga a todos. Amén.